Resucitado. El Señor ha resucitado y es uno de los motivos más grandes que tenemos nosotros para festejar, para alabar al Señor, para dar gracias. El Señor ha resucitado. Pero cuando han ocurrido los grandes milagros de Dios, siempre ha habido un espíritu de duda, ¿cierto? En medio de los milagros, aún Jesús hacía milagros y la gente dudaba. Y Jesús hablaba y la gente dudaba. En medio de la proclamación de uno de los milagros más trascendentales para la humanidad, como lo es la resurrección de Cristo, hubo duda. Aún inclusive antes de ascender, cuando el Señor les da la gran comisión, dice el texto que algunos dudaban. Qué tremendo la raza humana con la duda. Y es que hoy más que nunca vivimos una época en que todo se pone en duda. Entonces ahorita ya ¿realmente el ser humano sí llegó a la luna o no llegó a la luna? Entonces se pone en duda todo eso. ¿Realmente la historia sí es como nos la contaron o no? Entonces estamos viviendo una época de la duda. Todo hay que ponerlo en duda. ¿Realmente eso es cierto? ¿Tú tienes evidencias para que me demuestres que esto es verdadero? Cuando se tratan de asuntos históricos, pues, ¿cierto? Pero cuando se trata de la fe cristiana, ¿qué pasa cuando un discípulo duda? ¿Qué pasa cuando un discípulo duda? Y un discípulo, estamos hablando de una persona que ha demostrado ser seguidor de Jesucristo. Una persona que por lo que dice y lo que hace es seguidor de Jesucristo. Sin embargo, puede entrar en la duda. ¿Qué pasa cuando un discípulo duda? Vamos a ver un ejemplo de qué es lo que pasa cuando el discípulo duda. Cuando aquel del que se espera creer, del que se espera que tenga fe, del que se espera que se mantenga firme, duda. ¿Qué pasa entonces? Un ejemplo dentro de las apariciones del Jesús resucitado y cómo fue la duda de sus discípulos. Acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas capítulo 24, 33 al 49. Lucas capítulo 24, versos 33 al 49. Ahora, durante el tiempo de la ofrenda vimos un video que nos recuerda el contexto de lo que hoy vamos a leer, el contexto del capítulo 24. Entonces dice en el versículo 33: al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Voy a hablar desde el contexto anterior. ¿Recuerdan la famosa escena de camino de Emaús? Dos discípulos iban caminando hacia un pueblito llamado Emaús, y mientras caminaban muy tristes, decepcionados por la muerte de Jesús, se acercó alguien en medio del camino y les pregunta: ¿de qué hablan? ¿Tú no te has dado cuenta? Jesús murió, lo mataron en una cruz y estamos muy tristes. Y él se va conversando y explicándoles que era necesario de acuerdo a las escrituras, y ellos pues lo escuchaban. Cuando le dijeron: vas a entrar a comer, ¿quieres ir con nosotros a la cama, a la casa y sentarte y comer con nosotros? Él va. Cuando parte el pan, ellos descubren que es Jesús, se dan cuenta, sus ojos son abiertos, se dan cuenta que es Jesús, y él desaparece. Entonces ellos dicen: ¿no ardía nuestro corazón mientras escuchábamos sus palabras? Y continúa exactamente aquí. Al instante, después de que Jesús se les aparece, se les evidencia y se desaparece, ellos se pusieron camino a Jerusalén. Allí encontraron a los 11. ¿Por qué no estaban los 12? Porque Judas ya estaba muerto. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos, es decir, un grupo más grande. Y les dijeron: es cierto, decían, el Señor ha resucitado, se le apareció a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu, es decir, un fantasma, imagínense.
Y Jesús les dice: ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo los tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, imagínense, todavía había dudas. A causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. En este texto, Lucas narra cómo ante la incredulidad, ante la duda de sus discípulos, Jesús les tiene que mostrar sus heridas y les tiene que recordar qué fue lo que predicó y los envía a predicar el evangelio. Entonces, este texto nos evidencia qué es lo que sucede en la vida de un discípulo que duda. Y aquí tú y yo nos vamos a evaluar frente a lo que ha hecho Dios y frente a lo que dice Dios. Yo he dudado yo, hay duda en mi vida. Pues vamos a ver si yo estoy ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa en un discípulo cuando duda. Lo primero que pasa en un discípulo es que necesita evidencias. Si tú no me das evidencias, yo no creo. Si tú no me das evidencias, yo no creo. Versículos 33 hasta el 43. Toda esa sección de 10 versículos son de evidencias para que ellos creyeran. Entonces, ellos necesitan testigos. Estaban los 11 reunidos y llegaron, ya habían venido las mujeres a darles testimonio. Las mujeres fueron las primeras y ya le dijeron: Jesús ha resucitado. Y ellos: estas mujeres están como locas. ¿Cómo va a resucitar? No creyeron. Después vinieron los 2 discípulos que iban camino de Emaús y lo que les dijeron es cierto. Cuando a uno le dicen es cierto, es porque ¿qué? Porque hay duda, ¿cierto? Cuando yo tengo que ratificar, mira, esto que te estoy diciendo es cierto, es porque al otro lado hay ¿qué? Hay duda. Es porque el otro o está pensando que es mentira, o no lo cree, o no, simplemente no lo acepta. Y ellos llegan diciendo es cierto, es decir, créanlo, nosotros lo vimos. Y se le apareció a Simón: el Señor ha resucitado. Entonces le contaron los 2 discípulos que iban camino a Emaús de cómo caminó con ellos, les habló y se sentó y partió el pan y lo reconocieron, pero todavía no creían. Necesitaban otra prueba. Entonces pues Jesús, que es tan misericordioso, ¡pum!, se les aparece. Estos muchachos no quieren creer, me les voy a aparecer. ¡Bum! Y se les aparece y ellos se asustan. ¡Un fantasma! Es como si uno se asustara de ver a la esposa. Es decir, uno está viendo al ser amado, al ser querido, y se va a asustar. Se aparece Jesús y ellos siguen dudando. Entonces Jesús les dice: muchachos, dejen de dudar, miren mis heridas, miren. Todavía no creen, vengan y toquen las heridas. ¿Ustedes creen que un fantasma tiene heridas? Les hizo tocar sus heridas. ¿Y saben qué? Todavía no creían. Entonces Jesús va a otra prueba, a otra evidencia. Ustedes tienen por ahí algún alimento. Le pasaron un pedazo de pescado asado y él ingirió ese alimento. ¿Creen o no creen? Miren, un fantasma no come. Miren cómo como, miren. Ay, Dios mío,
de verdad uno no sabe si aterrarse, reírse o qué. O sea, ¿cuántas evidencias necesitaron para creer que Él había resucitado? Y eso es lo que pasa cuando un discípulo no cree. Yo necesito evidencias. ¿Eres tú uno de los que necesita evidencias para creer en Dios, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hecho? ¿Eres tú de los que necesita evidencias para tener fe? ¿Eres tú de los que necesitan evidencias para creer que Dios es tu proveedor? Ay, Señor, no tengo. Ay, estoy aterrorizado porque no tengo. ¿Dónde está tu fe? ¿Necesitas más evidencias para creer que Jehová es Jireh, tu proveedor? ¿Necesitas más evidencias para saber y creer que Dios es tu sanador? ¿Necesitas evidencias para creer que Dios te protegerá todo el tiempo? ¿Necesitas evidencias para saber que el destino de tu vida está en manos de Dios? Ay, somos aterrados por el futuro. Ay, el nevado va a estallar, el volcán. Ay, y entran en pánico. Ay, la economía, ay, la política, ay, la situación social. Sí, la situación no está para aplaudir ni para brincar de felicidad. Pero ¿dónde está tu fe? ¿Necesitas más evidencias para creer que Dios nos va a sostener, estalle o no el nevado, pase lo que pase en este mundo? Jesucristo basta. ¿Dónde está la fe? Y Jesús tuvo que decirle: miren, toquen, ustedes porque no creen. Necesito comer para que crean. Eso es lo que pasa cuando un discípulo duda. Duda. ¿Qué pasa cuando un discípulo duda? En segundo lugar, olvida las enseñanzas de Jesús. Versículos 44 al 46. Jesús tuvo que recordar. A ustedes se les olvidó lo que yo les había predicado, y comenzó a contarles toda la historia. Y les contó a los que iban camino a Emaús, y cuando se les apareció a los 11 más otros discípulos, les tuvo que repetir y recordar todo lo que había predicado. Es como yo preguntar aquí: ¿qué se predicó hace 8 días? Yo sé que todos se van a acordar, eso aquí no sucede, ¿cierto? Claro, ¿cómo vamos a olvidar lo que Dios nos ha dicho? ¿Cómo vamos a olvidar el tema del devocional de ayer? Yo hice el devocional y eso a mí no se me olvida, la palabra de Dios se me queda. A nosotros no se nos olvida, ¿cierto? Pero a estos discípulos sí se les olvidó. ¿Por qué? Porque estaban llenos de dudas, porque no entendían, porque hacían caso omiso de la palabra de Dios, se olvidaron. Y entonces Jesús les dice: se les olvidó que todo lo que me sucedió a mí, yo ya les había explicado, es cumplimiento de la ley de Moisés, de los profetas y los salmos, es decir, de todo el Antiguo Testamento. Él mismo tuvo que intervenir para que se les abriera el entendimiento. Estaban tan cegados por la duda que no entendían. No captaban, estaban ciegos porque se habían dejado llevar por la duda. Y Jesús tiene que obrar un milagro, abrirles el entendimiento. Qué cosa tan tremenda. Cuando uno le abre la puerta a la duda, cuando uno deja que la duda envuelva su mente, su corazón y su vida, cuando uno se llena de temores, cuando ignora la palabra de Dios, cuando necesita evidencias, pues termina no entendiendo nada. Y Dios, en su misericordia, que es tan bueno, tiene que obrar un milagrito y abrir esas mentes cerradas que tenemos nosotros. Les abrió el entendimiento y ellos pudieron ver. ¿Qué pasa cuando un discípulo duda? Termina olvidando las enseñanzas del Señor. Se olvida del evangelio, se olvida de la palabra, se olvida de los devocionales, se olvida del tema de la prédica. Eso se olvida. ¿Qué pasa cuando un discípulo duda? ¿Será que nosotros somos de los que olvidamos la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesucristo, el evangelio? ¿Será que somos de los que nos olvidamos? Porque quiero recordarles, o quiero que más bien ustedes me digan, ¿qué pasa cuando una persona se conduce en su vida sin tener en cuenta la palabra de Dios? ¿Qué pasa?
No los escucho. Se pierde. Caos, ruina. Se tuerce, se tropieza, se cae, se desvía. Entonces, si yo no tengo presente la palabra de Dios, yo me aterro como la facilidad de la mente para que una canción se le pegue a uno. Yo a veces temprano por ahí sonó una canción y se me pega y durante el día soy tarareándola. Y yo, ay, como se me pega fácil la canción. Qué rico que así fuera la palabra de Dios. Que se le pega a uno y uno no se olvida de ella. Y uno se va recordando. Y uno dice, aquí lo puedo aplicar, aquí puedo aplicar la palabra del Señor, aquí en esto, en esto, en esto. ¿Qué pasa cuando un discípulo duda? En tercer lugar, olvida el propósito para el cual fue llamado. Se le olvida. A propósito, perdonen la redundancia, ¿cuál fue el propósito con el cual ustedes fueron llamados? Eso, dilo, Claudita. A sembrar el reino, a sembrar la palabra, a ser discípulos, a ser pescadores de hombres. Ese es el propósito con el cual tú y yo fuimos llamados. Ese no es el propósito para los pastores solamente, o para los que tienen el don de evangelismo, o para los que son capaces de pararse frente a una multitud y predicar. Ese es el propósito para el cual tú y yo, todos los cristianos, fuimos llamados. Miren, solo hay un propósito que lo supera: la gloria de Dios, solamente. El propósito supremo en todo es la gloria de Dios, porque obviamente el evangelismo debe ser para la gloria de Dios, pero después de la gloria de Dios, el propósito supremo para el cual fuimos llamados es la extensión del reino. La gran comisión. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, les dijo: los voy a hacer buenos cantantes en la iglesia, ¿cierto? Eso es interesante, pero es secundario. Los voy a hacer buenos administradores de la iglesia. Eso es bueno, pero no es la prioridad. No es la prioridad. La prioridad es extender el reino. Y cuando un discípulo se sumerge en la duda, se le olvida el propósito. Y cuando yo no sé cuál es mi ruta, mi objetivo y hacia dónde voy, yo divago y voy para allá, voy para acá, me tuerzo, me distraigo, me entretengo y se pasó la vida. El versículo 47 les deja bien en claro que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Ese es el propósito. Tú lo quieres, tú tienes la capacidad de hacerlo parándote en un lugar público, está muy bien. Tú tienes la capacidad de ir tocando puertas, está muy bien. Tú tienes la capacidad de invitar gente a tu casa y compartir, está muy bien. Mira, utiliza el método que quieras. No vamos a pelear por métodos. Es que tiene que ser así. No tiene que ser así. La forma es de acuerdo al perfil de la persona, pero tienes que dar testimonio. De alguna manera. No hay opción. Ese es el propósito por el cual Jesús nos llamó. Jesús resucitó y les tuvo que recordar eso. Oigan, no se les olvide, ¿a qué vine yo a la tierra? A predicar el arrepentimiento. ¿Y cuál es la misión que les dejo a ustedes? Predicar el arrepentimiento. Tan sencillo y se nos olvida. Tan sencillo. Es que no nos enredemos, no volvamos esto complejo. Esa es la misión, ese es el llamado, ese es el propósito. Pero igual, cuando nos llenamos de dudas, nos olvidamos de qué fue lo que nos dijo el Señor. ¿Qué pasa cuando un discípulo duda? No da testimonio, no evangeliza, no habla del amor de Dios o deja de hacerlo, o lo hace cada 20 años. Sí, yo evangelicé hace 20 años una persona, el Señor debe estar feliz conmigo. Muy bien, hace 20 años, y de 20 años para acá se te olvidó el propósito por el cual fuiste llamado. Cuando un discípulo duda, pues no habla. ¿Saben por qué? Porque ¿quién va a hablar de algo que tiene dudas? Si yo dudo de Dios, pues ¿de qué voy a hablar de Dios?
Solamente aquel que está seguro, convencido y tiene la fe firme en Dios puede hablar de Dios. Así que evalúa tu fe. Evalúa tu fe. Si no estás hablando y dando testimonio de Jesucristo, algo pasa en tu vida. Y ese algo pasa, comienza por la palabra duda. Porque cuando un discípulo duda, no da testimonio, se olvida del propósito. Si tienes dudas, es de esperarse que no lo hagas. ¿Qué pasa cuando un discípulo duda? Exactamente lo que leímos en Lucas 24, 33 al 43. Voy a terminar leyéndolo en la traducción del lenguaje actual. En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles, junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí les dijeron: Jesús resucitó, se apareció a Pedro. Los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado camino a Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando él partió el pan. Todavía estaban los dos contando su historia cuando Jesús se presentó en medio de todos y los saludó: reciban la paz de Dios. Todos se asustaron muchísimo porque creyeron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo: ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué les cuesta tanto creer? Miren mis manos, miren mis pies, soy yo. Tóquenme, mírenme, soy yo. Los fantasmas no tienen carne ni huesos, pero yo sí. Mientras él decía esto, Jesús les mostraba sus manos y sus pies, pero ellos, entre asustados y contentos, no podían creer lo que estaban viendo. Entonces Jesús les preguntó: ¿tienen algo que comer? Ellos le dijeron: un pedazo de pescado asado. Y Jesús se lo comió mientras todos miraban. Después les dijo: recuerden lo que les dije cuando estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que la Biblia dice acerca de mí. Entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles para que pudieran entenderla. La Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar 3 días después. También dice que en todas las naciones se hablará de mí, para que todos se vuelvan a Dios y los perdone. Ustedes deben hablar en Jerusalén de todo lo que han visto. Ahora quédense en la ciudad, porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún lado hasta que reciban el poder que Dios les enviará. Y entonces Jesús les envía al Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando un discípulo duda? Igualito que a estos 11. Eso es lo que pasa. Necesitamos evidencias para creer. Se nos olvida lo que el Señor Jesucristo ha enseñado y descuidamos el propósito o abandonamos el propósito para el cual fuimos llamados. Pongámonos de pies y oremos al Señor. Señor, nosotros hoy estamos aquí y al estar aquí estamos haciendo una confesión de fe. Al venir aquí, tácitamente estamos diciendo: yo creo. Al llegar hoy aquí a la iglesia estamos diciendo: creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Creemos que es el Dios Todopoderoso y creemos que murió en una cruz y resucitó al tercer día, y que un día vendrá para juzgar a vivos y a muertos. Eso es lo que creemos. Amén. Lo creemos, Señor. Sin embargo, hay ocasiones en nuestras vidas en las cuales dudamos. Es verdad, no lo podemos negar. Hay ocasiones en nuestra vida en las que dudamos de tu poder, dudamos que tú nos puedas ayudar, dudamos que tú nos estés acompañando, dudamos que tú nos puedas proveer, dudamos que seamos capaces de obedecer el mandato que tú nos has dado, a pesar de que tenemos el Espíritu Santo, el poder de Dios en nosotros, y seguimos dudando. Señor, nosotros queremos ser de los bienaventurados que sin ver
creyeron, que no necesitaron evidencias, que recuerdan tu palabra y que tienen presente el propósito para el cual tú viniste a la tierra y nos llamaste a nosotros. Oramos como pidieron una vez los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Reconocemos que en algunos aspectos hemos dudado y no queremos dudar más. Queremos caminar por fe, y eso implica una obediencia sagrada a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. No se vayan sin abrazar al hermano.